Y ahora inmediatamente nos vamos a Chile. Estamos con Lucía López para hablar sobre el rechazo a esta ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Lucía, te escuchamos. Claro que sí, el rechazo al requerimiento de inconstitucionalidad que habían presentado diputados, 54 diputados de los sectores más conservadores del espectro político, ¿no es cierto?, nacional. Estamos hablando de diputados de, por ejemplo, la UDI, Renovación Nacional, que forman parte de los tradicionales partidos de derecha, más los que están más hacia la derecha aún, como el Social Cristiano o el Partido Republicano. Habían presentado, a propósito de que se había discutido y aprobado en el Congreso la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, un requerimiento de inconstitucionalidad, en particular por la educación no sexista que aparece precisamente en esta ley. Bueno, el Tribunal Constitucional ayer se pronunció, rechazó este requerimiento y por ende esta ley va a poder ser promulgada y entonces implementada prontamente. Y para hablar de eso estamos aquí con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Muchas gracias, ministra, por darnos este espacio para conversar con toda Latinoamérica a propósito de un tema, por supuesto, que afecta a toda Latinoamérica y al planeta, nuestra región particularmente marcada por la violencia hacia las mujeres en distintos ámbitos. Muchas gracias, como le decía yo, por hablar. Estamos en contacto directo con Argentina, si nos están viendo efectivamente en la región, para conversar de esta ley, más allá del requerimiento que haya sido rechazado, de la ley. ¿Qué significa en Chile avanzar con una ley contra la violencia integral hacia las mujeres? Bueno, en primer lugar es una alegría porque este proyecto llevaba 7 años tramitándose, fue presentado por la presidenta Bachelet, fue tramitado durante el gobierno del presidente Piñera y ahora afortunadamente soy la última ministra que le tocó llevarlo en el Congreso. Y es muy importante también a nivel latinoamericano porque nos permite acercarnos después de 30 años al estándar que estableció en los años 90 la Convención Interamericana de Belém do Pará para la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres, que es un tratado único en el mundo y del que además vamos a ser anfitrionas de su convención en junio. Así que menos mal aprobamos la ley, pero en ese sentido es una ley muy importante porque primero consolida lo que nuestro país ha podido avanzar desde la vuelta a la democracia respecto a violencia contra las mujeres. Hay que recordar que en los años 90, al inicio, esto no era ni siquiera un delito. Y acá estamos hablando de articular todas las leyes que con los años se han ido consiguiendo. La ley de violencia intrafamiliar, la ley que tipificó el femicidio, la ley que amplió el femicidio hacia el pololeo y otras. Y por otro lado, aquí lo que estamos haciendo también es apuntar hacia las cosas en las que aún estamos al debe respecto a violencia contra las mujeres. Después de cerca de 30 años de campaña permanente de la sociedad civil, de los movimientos, también del servicio público, y de los cambios legales, en Chile la mayoría de las mujeres sabe que la violencia es un delito y que lo puede denunciar. No se sabrá en el artículo de la ley, pero sí saben que pueden pedir ayuda al respecto. Y por lo tanto aquí estamos buscando atacar los factores que hacen que no se denuncie o que esa denuncia no se transforme en mayor seguridad o en un proceso de justicia. Y es por eso que la ley está enfocada en mejorar la aplicación de justicia, las medidas cautelares, el acompañamiento y representación jurídica del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, está enfocada en los deberes generales de prevención de la violencia de todo el Estado y también una innovación que fue de nuestro gobierno respecto a lo que ya se había discutido, que fue la inclusión de niños y niñas como víctimas y no solo como testigos de la violencia contra las mujeres. Perfecto. Hablemos en particular de lo que se presentó en el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Esta idea de que la educación no sexista que está incluida en esta ley ya aprobada en el Congreso, lo que hacía era pasar por encima de los principios de libertad de enseñanza y también del derecho de los padres, ¿no es cierto? El derecho preferente de los padres, que está en nuestra institucionalidad también. ¿Cuál fue el argumento que finalmente terminó no solamente presentando Verónica Undurraga, que es una abogada experta, ¿no es cierto?, que en algún momento presidió también la convención, la última convención constituyente en Chile, de larga trayectoria además en estas materias precisamente, pero representó al gobierno de Chile y al Estado chileno en la precisamente defensa ante el Tribunal Constitucional? ¿Cuál fue el argumento que finalmente terminó recogiendo el Tribunal Constitucional para decir, no, esto no va en contra de estos principios que también son importantes también en nuestra ciudadanía? Bueno, para poder abundar en los detalles del razonamiento del Tribunal Constitucional hay que esperar que esté redactado el fallo. Ayer se conoció solamente la votación de los ministros.
y ministras. Todavía no tenemos el desarrollo de esa argumentación. Lo que nosotras presentamos, en primer lugar, fue los objetivos de la ley. Esto es un artículo menor dentro de todo el conjunto de lo que ya mencioné antes, que está incluido en la parte en que la ley establece deberes de prevención para todo el Estado, y en particular para la educación. Y lo que señala el artículo 12 es que el Estado deberá, a través de los colegios reconocidos oficialmente, promover la igualdad de género en la educación y la educación no sexista. ¿Qué quiere decir eso? Que no se transmitan estereotipos ni prejuicios, algo que es un deber general, no está detallado en la ley, va a tener que ser sujeto a reglamento para aplicarse, y que, en opinión de nuestro Ministerio, no es solamente un mecanismo apto constitucionalmente, sino que también es eficaz. Y por lo tanto es necesario para poder transformar esta realidad a largo plazo. No hay nada en el artículo que contravenga ni la libertad de enseñanza. Estos mismos sectores que recurrieron al Tribunal Constitucional lo hicieron también en los años 2000 con la prohibición de expulsar a las estudiantes embarazadas de los colegios. Sí, y también dijeron que era una vulneración de la libertad de enseñanza. Claro, y eso muestra efectivamente que este proyecto y en ese artículo en particular lo que se hace es impedir la discriminación para que la educación llegue efectivamente por igual y en igual condiciones a niños y niñas. Solo para cerrar, ministra, antes de despedirnos, porque sabemos que tenemos que ir a corte, se recuperaron las cifras de inserción laboral de las mujeres de la prepandemia, más o menos, ¿no? Así es, la última encuesta nacional de empleo nos dio una muy buena noticia que se suma a los últimos índices de economía, que es que recuperamos los niveles de inserción laboral que había antes de la pandemia en nuestro país. Eso es muy importante porque durante la pandemia tuvimos un retroceso histórico de una década en las tasas de inserción laboral. ¿Qué significa inserción laboral? Mujeres o trabajando o buscando empleo, es decir, insertas en el mercado laboral. Ahora el desafío que tenemos es el mismo que teníamos en el 2019, es decir, que esa inserción se transforme en empleo decente, formal, y por supuesto el poder trabajar con los términos de la corresponsabilidad para poder lograr eso. Perfecto, y ahí está la política económica con perspectiva de género también, o política económica feminista, que en algún momento compartieron también con la prensa la ministra Antonia Orellana y el ministro de Hacienda Mario Marcel en su momento. Muchas gracias, ministra de la Mujer y Equidad de Género Antonia Orellana, entonces comentándonos precisamente esta ley que pronto deberá ser promulgada entonces para ser implementada, Magali. Perfecto, Lucía, en instantes volvemos con vos. Muchas gracias.